Bienvenidos al curso de Introducción a las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de forma eficiente. Está compuesta por datos estructurados que se agrupan según un modelo definido, generalmente mediante tablas, aunque también puede incluir estructuras más flexibles como documentos, grafos o pares clave-valor, dependiendo del tipo de base de datos. Las bases de datos permiten guardar grandes volúmenes de información de manera que sea fácilmente accesible, modificable y reutilizable por usuarios o aplicaciones, ya sea en un entorno local o en la nube. El uso de bases de datos es fundamental en casi todos los ámbitos de la vida moderna, desde sistemas bancarios y sitios web hasta redes sociales y hospitales. Son gestionadas por programas llamados Sistemas de Gestión de Bases de Datos, SGBD, como MySQL, SQL Server, Oracle o MongoDB, que proporcionan herramientas para consultar, actualizar y asegurar los datos. Gracias a las bases de datos, es posible mantener la integridad, seguridad y consistencia de la información, lo que resulta esencial para la toma de decisiones y el funcionamiento eficiente de cualquier organización. ¿Qué es SQL? SQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación estándar diseñado específicamente para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Con SQL, los usuarios pueden crear y modificar estructuras de base de datos, como tablas, así como insertar, actualizar, eliminar y consultar datos almacenados en ellas. Es un lenguaje declarativo, lo que significa que el usuario indica qué quiere obtener, y el sistema se encarga de cómo hacerlo. SQL es utilizado en la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. Además de la manipulación de datos, SQL permite definir permisos de acceso, crear procedimientos almacenados, establecer relaciones entre tablas y realizar operaciones complejas mediante funciones y subconsultas. Su versatilidad y facilidad de uso lo han convertido en el lenguaje más utilizado en el ámbito de las bases de datos, tanto en entornos académicos como empresariales. Gracias a SQL, es posible organizar y analizar grandes volúmenes de información de forma estructurada y eficiente. ¿Qué es SQL Server? SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional, RDBMS, desarrollado por Microsoft. Su función principal es almacenar, administrar y recuperar datos a petición de otras aplicaciones, ya sea en un entorno local o en la nube. Utiliza el lenguaje SQL, Structured Query Language, como estándar para realizar consultas, insertar registros, actualizar información y eliminar datos dentro de las bases de datos. Además, ofrece herramientas gráficas para facilitar la administración y monitoreo de las bases de datos, como SQL Server Management Studio, SSMS. Este sistema es ampliamente utilizado en empresas de todos los tamaños por su fiabilidad, escalabilidad y compatibilidad con otras herramientas de Microsoft como Azure, Excel y Power BI. SQL Server también incluye características avanzadas como procedimientos almacenados, integridad referencial, funciones de seguridad, replicación, análisis de datos y soporte para transacciones, lo cual lo convierte en una solución robusta para aplicaciones empresariales críticas. ¿Qué es el modelo relacional? El modelo relacional es un enfoque para organizar y gestionar datos en forma de tablas, propuesto por Edgar F. Kekod en 1970. En este modelo, los datos se representan como relaciones, tablas, donde cada tabla está compuesta por filas, también llamadas tuplas, y columnas, atributos. Cada fila representa un registro único, mientras que cada columna contiene un tipo específico de dato. Este modelo facilita la organización de la información mediante claves primarias y foráneas, lo que permite establecer relaciones entre diferentes tablas de manera lógica y estructurada. Una de las principales ventajas del modelo relacional es su flexibilidad, consistencia y facilidad de uso, lo que ha llevado a su adopción en la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos modernos como SQL Server, Oracle, MySQL y PostgreSQL. Gracias a su estructura tabular y al uso del lenguaje SQL, permite realizar operaciones complejas como búsquedas, combinaciones de tablas, joins, filtros, agrupamientos y cálculos, todo ello de forma precisa y eficiente. Además, el modelo relacional favorece la integridad de los datos y reduce la redundancia, lo que lo convierte en una herramienta clave para el desarrollo de aplicaciones y sistemas empresariales. Bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL, Not Only SQL, son sistemas de almacenamiento de datos que no siguen el modelo relacional tradicional. Están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados, semiestructurados o distribuidos, lo que las hace ideales para aplicaciones modernas como redes sociales, análisis de datos en tiempo real y servicios en la nube.
A diferencia de las bases de datos relacionales, las no SQL no utilizan tablas con filas y columnas, sino estructuras más flexibles como documentos, pares clave-valor, grafos o columnas anchas. Además, son altamente escalables horizontalmente y ofrecen mayor rendimiento en ciertos tipos de consultas o aplicaciones. Existen 4 tipos principales de bases de datos no SQL, cada una adaptada a necesidades específicas. 1. Bases de datos de clave-valor, ejemplo Redis, DynamoDB almacenan datos como pares de clave y valor. 2. Bases de datos documentales, ejemplo MongoDB, CouchDB manejan datos en formato JSON o similar, ideales para contenido estructurado de forma flexible. 3. Bases de datos orientadas a columnas, ejemplo Apache Cassandra, HBase organizan los datos por columnas en lugar de filas, útiles para análisis masivos. 4. Bases de datos de grafos, ejemplo Neo4j, ArangoDB representan datos mediante nodos y relaciones, útiles para modelar redes y conexiones complejas. Lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de manipulación de datos, Data Manipulation Language, DML, es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos del sistema gestor de bases de datos. Listado de operaciones. Select. Función, recupera datos de una o más tablas. Insert. Función, agrega nuevos registros a una tabla. Update. Función, modifica datos existentes en una tabla. Delete. Función, elimina registros de una tabla. Aquí presentamos la estructura del select. Aquí presentamos la estructura del insert. Aquí presentamos la estructura del update. Aquí presentamos la estructura del delete. Lenguaje de definición de datos, DDL, Data Definition Language. El lenguaje de definición de datos, DDL, por sus siglas en inglés, Data Definition Language, es una categoría del lenguaje SQL que se encarga de definir y modificar la estructura de los objetos dentro de una base de datos. Estos objetos incluyen tablas, vistas, índices, esquemas y otros elementos. El DDL permite crear, alterar o eliminar estos objetos para establecer la base sobre la cual se almacenarán los datos. Es fundamental durante el diseño y mantenimiento de la base de datos, ya que determina cómo se organizará y relacionará la información. Las instrucciones más comunes del DDL son create, crear, alter, modificar, drop, eliminar, y truncate, vaciar datos sin borrar la estructura. A diferencia del DML, que trabaja con los datos contenidos en las tablas, el DDL se enfoca en la estructura misma de la base de datos. Además, las operaciones DDL suelen generar una autocommit, es decir, se guardan automáticamente sin necesidad de confirmar con un commit, y no se pueden deshacer fácilmente. Create. Crea nuevos objetos en la base de datos, como tablas, vistas, índices, esquemas. Alter. Modifica la estructura de un objeto existente, como agregar o eliminar columnas, cambiar tipos de datos. Drop. Elimina un objeto de la base de datos, tabla, vista, índice, etc., de forma permanente. Truncate. Elimina todos los datos de una tabla, pero mantiene su estructura para reutilizarla. Es más rápido que delete pero no se puede deshacer. Estructura del create. Estructura del alter.
Estructura del drop. Estructura del truncate.